acuérdense que deben de convertir su archivo en PDF para que no pese y para que lo puedan subir sin ningún tipo de problemas. Leilani. Hola, bueno, antes que nada tengo mi cámara apagada porque también estoy teniendo problemas con un poco con mi internet. Igual estuve en la clase de yoga, pero igual la tuve apagada. Una disculpa por eso. Y yo también tuve un dificultad para subir mi tarea a la plataforma porque no adjunté los dos mapas y solamente pude subir el de configuración interna. De hecho, eso lo mencioné en la clase del jueves y también ahí dejé un comentario y yo se lo mandé al correo. Ok. Esto es importante para saber si aumento el tamaño del archivo que van a subir al correo para las siguientes tareas y ya no tengan este tipo de problemas. Isaí, perdón, y Maomi. Bueno, yo sí pude mandar mi trabajo, doctora, nada más que sí, bueno, sí tuve problemas, obviamente, para mandarlo. Como dice tu compañera, lo del archivo que nada más te permite uno y otro, si yo quiero mandar un archivo, en PDF, normalmente, bueno, la mayoría de las veces cuando yo quiero convertir los archivos a PDF, los mandan muy mala calidad, entonces lo que yo hago es abrir los documentos para ver cómo lo vería usted después de que yo lo mando. Entonces lo hago Ajá. para ver y me pongo como en su lugar para ver cómo yo lo evaluaría, ¿no? Entonces ya me pongo a revisar y veo que no es legible, entonces lo cancelo y obviamente no lo mando porque sé que es algo que usted no va a entender. Entonces, cuando yo quiero aumentar la calidad para que pues se pueda distinguir bien las palabras o se pueda hacer legible la lectura, aumenta la calidad y no me deja mandarlo porque pues excede la calidad de La píxeles. capacidad. Ok. Sí, entonces yo lo que Es, hago, bueno, ajá. es una solución, no sé si usted me la acepta así, doctora, yo hago, adjunto dos links en un formato Word y entonces le mando el formato Word, yo creo que no sé si lo haya checado, y ya es cuando usted puede revisar los links y ya Ujú. en el link pues le aparece, ya no cargo de documento y aparte es más fácil porque como está en internet, pues es más fácil que usted los visualice y pues lo pueda entender lo que dice. Ok, miren, ¿les parece si aumento la capacidad de los archivos que van a mandar? Ustedes que Es, saben más de esto, es díganme que hasta en qué realidad capacidad puede ser mejor para que reciba los archivos bien. Perdona, Maomi. sí, no, no se preocupe, disculpe este doctor. Que es que el problema en realidad no es la capacidad de los archivos, sino la cantidad, porque solo pidió que, o sea, la plataforma solo deja subir un archivo. Entonces, se tuvo que haber juntado, pues, si lo hicieron en PDF, ambos PDFs para subirlo, porque en realidad el espacio sí es perfecto para subir dos, pero juntos, porque solo deja subir un archivo. Entonces creo que mis compañeros intentaron subir uno de configuración externa y uno de interna, entonces no pudieron subir los dos diferentes. Y bueno, es que bueno, supongo que a la mayoría solo le dejó subir uno, porque a mí igual yo quería subir los dos, pero no pude. Entonces con una aplicación en internet, juntas los PDFs y los subes y no le baja mucho la calidad. Entonces creo que el problema en realidad es la cantidad y no el espacio. Ok, es que a mí me sirve juntarlos porque así me van apareciendo uno por uno a la hora de calificarlos. Cuando los suben en Word y le doy el link al que me mandan, generalmente me los descarga. No sé si yo estoy haciendo algo mal, voy a investigar, porque me los descarga y después tengo un montón de trabajos, ¿no? Que me va descargando. Ese es mi problema y pues obviamente eso va llenando mi capacidad. Pero pues aquí se trata de que busquemos soluciones para que todos estemos bien. No crean que me molesta que me lo suban, pero pues eso me pone a trabajar más, ¿no? Empezarlos a buscar y que nadie se me vaya. Generalmente lo que hago es que voy diciéndoles, fulanito, recibí tu trabajo, sutanito, recibí tu trabajo y los que me faltan, si tengo duda, pregunto, ¿ok? Y pues yo confío en que estoy tratando con personas honestas y que me van a decir si lo pude subir o no lo pude subir o se me olvidó o tuve este problema o X cosa. Y sí, efectivamente, desde la clase pasada les dije que el correo estaba bien, que ahí lo podían mandar sin ningún tipo de problema, ¿sale? Pero sí quise preguntar pues para buscar soluciones, ¿no? Buscar mejoras. Entonces, Zaira, un favor, cuando terminemos la clase, tú, ¿quién es la subjefa o subjefe de grupo? Es que no me acuerdo. Actualmente hicimos una votación y quedó mi compañera Andrea Hernández Hernández como la nueva subjefa.
Ok, entonces si me haces favor, las dos, Andrea y Zaira, de mandarme su número de cuenta y su nombre completo, porque nos están pidiendo los nombres de los jefes de grupo y subjefes, evaluación, porque se va a comunicar con ustedes. Nada más. Les quiero decir que para esta semana les subí el cuestionario de configuración interna y configuración externa. Me parece que son, no me acuerdo si son 10 o 15 preguntas. Igual de opción múltiple, ¿sí? Con un tiempo máximo de 5 minutos extra para cualquier tipo de situación. Y porque se supone que lo deben de ir contestando como ya saben, ¿no? Y con los apuntes y demás y tenerlo todo a la mano. Les subí también, bueno, estas ya las tenían desde la clase pasada, un link para circulación arterial o sistema arterial y otro para sistema venoso. Es un resumen, ¿sí? Es un resumen de cada uno de los sistemas. ¿Y qué más les subí? Para esta semana, lo único que tienen que hacer es el cuestionario y subir su exposición, ¿sí? Su exposición tienen entre esta semana y el lunes siguiente para que suban la exposición que van a presentar en equipo, ¿ok? Ahí tienen ya para la tarea y para que la suban. Y nada más. Y está la siguiente semana, que es embriología, la otra carpeta que se llama embriología. En embriología tienen un cuestionario, tienen un memorama y tienen la clase de embriología. También en sistema arterial tienen la clase de leyes de distribución arterial y venosa. Entonces ya tienen esta semana y la siguiente cargada para que puedan ir haciendo sus actividades y no se les empalmen y no se les junten. Y después de esas clases de embriología voy a subir lo de histología y pues ya con sus presentaciones y que yo esperaría que se las compartan entre ustedes para que puedan estudiar pues para el examen, ¿no? Que se viene. El día de hoy vamos a terminar en biología y vamos a ver leyes de distribución arterial y venosa, que es lo que tenemos pendiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una duda, doctora, disculpe. Mande. De las exposiciones se tienen que subir las dos, de arterias y venas. Hay una, sí, pero estoy recordando que solo puse un espacio. Entonces a lo mejor les pasa lo mismo. Entonces denme chance de que les ponga otro espacio al rato para que suban en uno arterias y en otro venas. Y así no tengan contratiempos. ¿Les parece bien? Gracias, doctora. ¿Sí? Yo no le quería comentar algo, doctora. Nuestro equipo, bueno, optó por una aplicación en línea y no sé si usted tenga problemas si le mandamos el link, más que como tal un PDF con las diapositivas. Lo que pasa es que aquí nos piden evidencias de evaluación. O sea, cuando yo entrego el curso, tengo que entregar con qué trabajé, qué recibí y el instrumento de evaluación que usé. Entonces, para eso me sirven. Sí, si ustedes me mandan la presentación, esa es mi evidencia para mi carpeta de evidencias de que el grupo trabajó y lo que entregó. Ok, doctora, creo que se puede descargar como imagen. Si se puede descargar, no tengo problema, nada más avísenme, ¿no? Ok, sí, gracias. Bueno, y si no tienen más que decir, entonces vamos a Yo compartir. sí tengo una duda, doctora. La presentación se subiría por cada integrante del equipo, ¿verdad? No. Solo no. una. Exacto, solo uno. Y el sistema tiene la propiedad de que al momento que voy calificando, yo lo que checo es que pues debe de venir, eso sí les sugiero por favor que agreguen una portada o en una porción del cuadro, pongan los nombres de los integrantes del equipo que van a participar en el sistema arterial o sistema venoso. Y ya al ponerlo, yo voy checando, yo checo esa lista y digamos que estás tú y luego viene, no sé, otro de tus compañeros, checo y ya nada más pongo la calificación, pero ya no reviso el trabajo porque ya lo revisé. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no tienen ya más dudas, vamos a continuar con la clase. Estuvimos la clase pasada y nos quedamos hasta la segmentación de los vasos, de los grandes vasos, arteria y vena, arteria aorta y arteria pulmonar.
Y comentábamos que es importante considerarlo porque en la quinta semana es cuando ocurre esta división del bulbo cardíaco y del tronco arterioso, empiezan a crecer algo que se conoce como crestas vulvares y crestas truncales, que de este tabique, ¿no? De este tabique interarterial. Entonces, comentamos también que a medida que se van formando estas crestas, pues se van a empezar a mover, va a empezar a rotarse, ¿sí? A rotarse esta porción, este segmento del bulbo cardíaco y del tronco arterioso, que solo es una sola cavidad, empieza a rotar de tal manera a medida que se van formando estas crestas que nos van formando el tabique aórtico pulmonar, van rotando en una espiral de 180 grados, como lo vemos aquí, ¿no? De tal manera que el tronco de la pulmonar está posterior y la aorta está anterior, después empiezan a girar y cada uno se coloca el tronco de la pulmonar del lado derecho, la arteria del lado izquierdo, la aorta del lado izquierdo, perdón, y posteriormente, ya al final que termina la rotación, el tronco de la pulmonar se coloca por delante, como lo vimos en la cara esternocostal, y detrás de él emerge la aorta, ¿no? Y comentábamos que era importante porque derivado de estas alteraciones o derivado de esta mala formación o mala rotación que exista de este tronco o de este tabique, pues se pueden presentar alteraciones, y comentaba uno de sus compañeros que una de las alteraciones que se da es la transposición de grandes vasos. Entonces, así tendríamos un tronco de la pulmonar que emerge del ventrículo izquierdo, sabiendo que el ventrículo izquierdo maneja una presión muy alta, y que llegando al tronco de la pulmonar lo único que va a hacer es lesionar todo estas ramas arteriales, todos estos capilares pulmonares, los va a lesionar de tal manera que pues obviamente no va a ser compatible con la vida. Y por el contrario, la aorta va a emerger del ventrículo derecho y pues no va a llevar la presión suficiente para que pueda llegar a perfundir todos los órganos, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí no se estarían cumpliendo todas las funciones que veíamos en relación al sistema cardiovascular que vimos en un principio. Entonces, el tabique aórtico pulmonar básicamente divide el bulbo cardíaco y el tronco arterioso en dos canales arteriales. El bulbo cardíaco queda incorporado a las paredes del ventrículo definitivo. En el ventrículo derecho, el bulbo cardíaco representa el cono arterioso, o lo que conocíamos como infundíbulo, y que va a dar origen al tronco de la pulmonar. Y en el ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco forma las paredes del vestíbulo aórtico. Eso es básicamente lo que comentábamos. Al finalizar esta separación, esta división del tronco arterioso, se van formando repliegues, ¿no? Gracias a este tejido o a estas crestas endocárdicas de tejido endocárdico, se empiezan a formar las válvulas semilunares, que se van formando como una protrusión. Vean cómo protruye el tejido endocárdico a este nivel, al nivel de inicio de los grandes vasos, va protruyendo de tal manera que, a ver, perdón, es que veo que tiene... es que ya terminamos de hablar de la página. Si quieren, ahorita lo retomamos, porque tu duda es en relación a la página y ahorita ya estamos en la clase. Entonces, permítame terminar esto y ahorita comentamos eso. Entonces, se empiezan a formar estas protrusiones a nivel de tejido endocárdico al inicio de los vasos, ¿sí? Como ya veíamos en el tracto de salida de cada uno de los ventrículos, se empiezan a formar y se empiezan a moldear de tal manera que empiezan a hacer un movimiento así como lo está siguiendo la flecha, hacia arriba, y se van vaciando, se empiezan a llenar de sangre, empiezan a acumular sangre en estos niveles, de tal manera que se van reconfigurando continuamente hasta formar eso que ya veíamos, ¿no? Las bolsitas, vean aquí cómo va cayendo la sangre y sale. Sí, al momento, dependiendo del ciclo cardíaco donde se encuentre, va almacenándose sangre aquí y va formando una concavidad, ¿sí? Que es lo que conocemos, la típica bolsita del nido de golondrina, que se forma en cada una de las válvulas semilunares, y ya posteriormente, de acuerdo a la arteria que sea, van a formar los nódulos de Morgani o los nódulos de Arancio.
Y así es como se van formando las válvulas semilunares. En cuanto a las válvulas aurículo-ventriculares, ya habíamos visto cómo se forma el canal aurículo-ventricular y es una forma similar como se van formando las válvulas aurículo-ventriculares, es una forma similar a cómo se forman las válvulas sigmoideas o semilunares. Va proliferando tejido, aquí está el conducto auriculoventricular común y se van formando almohadillas, ¿no? Que finalmente también son protrusiones de tejido endocárdico superiores, inferiores y laterales, derechas e izquierdas, y van formando el diferente tipo de canal para dividir el ventrículo, bueno, aurículo ventricular para formar y dividir aurículas de ventrículos y de forma similar se van dando proliferaciones para aparecer alrededor de estos tejidos y se forman las válvulas cardíacas, ¿no? Las válvulas, tanto la aurícula ventricular izquierda como derecha. Y comentábamos que también se empieza a formar el sistema de conducción, más o menos en la 5ª semana es cuando se empieza a formar, más o menos a nivel de la aurícula empieza un marcapasos temporal del corazón, donde posteriormente el seno venoso va a asumir la función, y si ustedes recuerdan al inicio de esta clase, comentábamos que se da esa conducción por oleadas antes de que se forme esto, ¿no? Entonces hay un marcapasos temporal y posteriormente el seno venoso ya asume su condición de marcapaso. Posteriormente, ya a la 5ª semana, se forma el nodo sinoauricular, generalmente se forma en el origen de la pared del seno derecho, de la pared derecha del seno venoso, y posteriormente las células que están procedentes a la región auriculoventricular van a formar el nódulo auriculoventricular y la parte superior de las de His, sobre todo encima de los cojinetes endocárdicos, que es más o menos a este nivel. Las fibras de las de His auriculoventriculares van a ir desde la aurícula hasta los ventrículos y se van a separar en rama derecha y rama izquierda. Importante, y eso lo veíamos, que a medida que se va formando toda esa capa cardíaca, toda esa capa de células cardíacas, va en forma conjunta, va formándose en forma similar o siguiéndolo a todo lo que es la placa neural. Por eso es que es una zona ricamente inervada, ¿no? El sistema de conducción está bien desarrollado antes de que los nervios terminen de alcanzar el corazón, o sea, se empieza a formar para ya tener su propio automatismo, y en las 4 cavidades va a crecer una banda de tejido conectivo desde el epicardio que va a formar parte del esqueleto fibroso del corazón para darle mayor estabilidad. Entonces, el sistema de conducción empieza en la 5ª semana y termina básicamente por la 7ª semana. Y comentábamos algo importante, que a medida que se va formando el sistema cardiovascular, que todo es simultáneo, que no es que una cosa se forme antes o después que la otra. Al mismo tiempo que se forma el lecho cardíaco y se forman los tubos endocárdicos, en ese momento, cuando se empiezan a fusionar, también empieza la segmentación del corazón. Y ya veíamos en esta imagen que les puse desde el inicio que también se van formando las arterias de los arcos faringios. Y aquí vemos el tubo cardíaco en plena formación, el saco aórtico, ¿sí? Y cómo se empiezan a derivar las arterias de los arcos faringios, ¿no? También algo importante es que en la posición tanto cefálica como caudal empezamos a ver las aortas dorsales, que son bilaterales, son 2, y posteriormente se va a fusionar a nivel de la zona torácica para posteriormente dar una arteria abdominal, una arteria aorta a nivel abdominal única. También vamos a ver que se empiezan a formar las arterias intersegmentarias, estas que vemos aquí, para cada una llevar la sangre a medida que se van formando los órganos, y no solamente las arterias, también vemos que se va formando el sistema venoso. Parte desde el cuello, o de lo que va a ser el cuello del embrión, ¿sí?, para dar las arterias vertebrales, posteriormente las intercostales, luego las lumbares y posteriormente terminar con las ilíacas y sacras. Así es como se van formando. Entonces, por eso es tan importante esta imagen.
Las arterias vitelinas pues van a formar el tronco arterial ilíaco. Ahorita que ya están viendo sistema arterial y sistema venoso, pues ya les queda un poquito más claro, sobre todo a los que les quede, a los que se van a dedicar a aorta abdominal, pues las arterias vitelinas van a dar formación al tronco arterial ilíaco, que se va a encargar de irrigar el intestino primitivo anterior. Van a dar la arteria mesentérica anterior, que se va a encargar de irrigar el intestino primitivo medio, y la arteria mesentérica inferior, que se va a encargar de irrigar el intestino primitivo posterior. Posteriormente se van a formar las arterias umbilicales, que se van a encargar de dar la formación de la parte proximal de las arterias ilíacas internas y las arterias vesicales superiores, y sus partes distales se van obliterando a una parte, se va cerrando hasta dar formación a los ligamentos umbilicales mediales. Y aquí es donde está el drenaje venoso, las que se encargan de drenar todo lo que es la sangre que llega a ese embrión. ¿Cómo se llama? Se parte o va a partir de las venas vitelinas y las venas umbilicales. Si ustedes se fijan, cada una de ellas, pues obviamente va a dar la formación de las siguientes venas que van a drenar cada uno de los sistemas. Por ejemplo, la vena vitelina derecha va a formar el sistema porta, muy importante, que va a vaciar el contenido del hígado, y parte de la vena cava inferior. Las venas umbilicales van a correr al lado del hígado, y a medida que se va desarrollando el hígado van perdiendo conexión con el corazón para formar el sistema porta. Y la vena umbilical derecha y parte izquierda van a degenerar en la 7ª semana. La vena umbilical izquierda va a dar origen a la vena umbilical, que va a llevar sangre oxigenada de la placenta al embrión, y en el hígado se va a formar una derivación venosa que se conoce como conducto venoso, que va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior, evitando el paso por los sinusoides hepáticos, porque en ese momento pues el bebé no está utilizando, el embrión no está utilizando el sistema digestivo, todo se lo provee la placenta. Entonces es por eso que se establece este conducto venoso, para que no pase sangre que favorezca la función del hígado. Finalmente solo se encarga de hacer que el hígado crezca y se siga desarrollando, pero no de que ejerza su función. Las venas cardinales pues nos van a dar el sistema de drenaje principal del embrión, ¿sí? Y aquí tenemos cada una de las venas, la cardinal anterior, la vena común, lo que nos va formando, evidenciando lo que es importante, bueno, los segmentos más importantes del sistema venoso. Algo importante de los arcos faringeos es que siempre, como les dije hace un momento, van a ir acompañados de un nervio craneal y de una arteria, ¿sí? Siempre van a ir acompañados así. Derivado del saco aórtico, se va a formar los arcos aórticos, que van a terminar en la aorta dorsal derecha e izquierda, y que posteriormente ya dijimos que se va a formar como un vaso único a nivel torácico y posteriormente a nivel abdominal. Así es como se va a ir formando. Los arcos aórticos van a ir apareciendo en secuencia cráneo-caudal, ¿sí? No están presentes todas a la vez. Al momento que se forma el 1 y se empieza a formar el 2, probablemente el 1 ya esté derivando en otras arterias y por eso no se alcancen a ver. El día 27, el primer arco desaparece y va a dar origen a la arteria maxilar, el arco número 1. El segundo arco va a dar origen a la arteria gioidea y estapedia. El tercer arco es un vaso bastante grande que va a dar origen a la arteria carótida común y a la primera parte de la carótida interna y carótida externa. Por eso es que es tan grande, ¿no? Va a dar vasos importantes. El cuarto arco va a dar parte de la aorta y lado derecho de la parte subclavia derecha, y el sexto arco va a dar origen a la arteria pulmonar promitiva. Los arcos se van a continuar con el tronco de la pulmonar a partir de la sexta. Algo importante es mencionar que no hay quinto arco aórtico. Ese arco aórtico, aunque se anota, no se forma, nunca se llega a formar. Y pues esto nos lleva a considerar y a aprender cómo es que se da la circulación fetal, la circulación en el feto. Se los quise poner en diagrama, así como de rectángulos y flechas que vayan siguiendo, pero también se los quise poner en imagen para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Entonces, lo que está en morado, ¿sí? En moradito es la sangre
que tiene un contenido medio de oxígeno, la que se encuentra en color azul tiene un contenido bajo de oxígeno y la que se encuentra en rojo tiene un contenido más alto de oxígeno. Lo que está en rosita, que son los pulmones, pues es considerar que en este momento no están trabajando los pulmones, no están ejerciendo la función para lo cual fueron diseñados o están siendo diseñados. Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha, siguiendo la circulación como la conocemos, va a atravesar hacia el foramen oval para pasar a la aurícula izquierda. ¿Esto por qué dijimos que se lograba? Porque hay mayor presión en la aurícula derecha y va a pasar hacia la aurícula izquierda. En el momento que el bebé nace, este es uno de los primeros cambios que se da. Aumenta la presión en la aurícula izquierda y eso hace que se oblitere el foramen oval, quedando ahora la fosa oval e impidiendo el flujo de sangre de aurícula a aurícula. Posteriormente, la sangre que se localiza en la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí va a pasar hacia la aorta para ir a la circulación sistémica. De aquí de la circulación sistémica sigue dos caminos: ir, retornar a la vena cava inferior para seguir el circuito del embrión, y la otra, llevar sangre a las arterias umbilicales para que esto se lleve a la placenta, se oxigene y devuelvan sangre oxigenada a este embrión o a este feto. Al regresar la sangre oxigenada, pues va a regresar a través de la vena umbilical, va a subir por el conducto venoso. Acordémonos que este conducto venoso es este que vamos a ver acá. Lo encuentro, ahí se me perdió. Aquí está. Este conducto venoso es el que se va a encargar de llevar la sangre a través del hígado, pero evitando los sinusoides, ¿no? Lo que comentábamos. Este conducto va a derivar la sangre, va a ser como una alternativa para pasar y posteriormente va a llegar a la vena cava inferior. De la vena cava inferior pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha ya habíamos comentado que pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, pero también otra parte de sangre va hacia el ventrículo derecho para ir luego hacia el tronco de la pulmonar, llegar a los pulmones, a las venas pulmonares y retornar hacia la aurícula izquierda. Parte de esta sangre que llegó al tronco de la pulmonar también va a pasar hacia el tronco arterioso a través de otra comunicación que está por aquí arriba. Es que en la imagen no lo alcanzo a ver, pero ahorita, no, ese no es. Déjame muevo esto. Aquí está, ¿sí? Este que está aquí, si ustedes se fijan, aquí se hace como una T, bueno, como una rama de tres vías. Esta va hacia la pulmón derecho y hacia pulmón izquierdo, y que aquí hay un conducto que comunica este tronco de la pulmonar con la arteria aorta. Ese es el conducto arterioso, ¿sí? Y va a derivar sangre hacia lo que es la aorta, ¿no? Para mantener o seguir la circulación sistémica con esta sangre que retorna del tronco pulmonar. Así es como va la circulación fetal y aquí lo vemos y sigue exactamente el mismo camino, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, cómo llega la sangre a la aurícula derecha, cómo va a partir de la aurícula derecha a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y de ahí al ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta, ¿sí? A la aorta. Y posteriormente a la circulación sistémica, y de ahí va a regresar a las venas umbilicales para pasar por la placenta y devolver la sangre arterializada o rica en oxígeno hacia lo que es ya el conducto venoso que comentábamos hace un momento, llevarlo a la vena cava inferior y retornar hacia la aurícula derecha. Y obviamente la circulación pulmonar que veíamos hace un momento. Así es como se da la circulación fetal. En el momento que el bebé nace, les decía la clase pasada, en el momento que nosotros los recibimos, sale su cabecita por el canal de parto, sale la cabecita, lo cacha el ginecólogo y yo, médico, lo recibí. Y en el momento que el bebé, ya sea con el ginecólogo o con el pediatra, da ese llanto, suelta esa primera respiración, ahí en ese momento
ya no es circulación fetal, ahora es circulación neonatal. Aumenta el flujo sanguíneo, el flujo de sangre que llega a nivel pulmonar en forma sumamente importante, y esta llegada de sangre tan importante, pues obviamente va a disminuir la presión que se encuentra en la aurícula derecha, va a aumentar en forma importante la presión que se encuentra en la aurícula izquierda, y esto va a obliterar o favorecer el cierre, ¿sí? El cierre de ese foramen oval, de esa fosa oval. Como ya les comenté, el septum primum es el que se opone al secundum, actúan como una especie de válvulas y se cierra la fosa oval, las arterias umbilicales se van a cerrar y se van a convertir posteriormente en los ligamentos umbilicales medios, y la parte principal, la parte proximal, la parte más cercana de estas arterias umbilicales, va a dar origen a las arterias vesicales superiores. La vena umbilical y el conducto venoso se van a cerrar y van a dar origen al ligamento redondo del hígado y al ligamento venoso, y el conducto arterioso se cierra gracias a una sustancia que se libera en ese momento que se conoce como bradicinina, y va a dar lo que ahora conocemos, o lo que en el bebé recién nacido se conoce ahora como el ligamento arterioso. Ojo, estos defectos, o esto que normalmente se va a presentar en la circulación neonatal, pues pueden convertirse en malformaciones, es decir, puede mantenerse una fosa oval permeable que va a dar una comunicación interauricular, o puede mantenerse un ligamento, conducto arterioso permeable, sobre todo en los bebés prematuros, ¿no? Porque tratan de mantener el gasto cardíaco. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? ¿O ya se fueron todos? No, doctora. Bueno, entonces vamos a ver ahora las malformaciones cardíacas. Yo les comentaba cuando dimos la primera clase que las malformaciones cardíacas son sumamente importantes. ¿Y por qué son sumamente importantes? Porque durante la etapa infantil, a veces la sintomatología no es tan evidente, a menos que la malformación sea muy grande, sea sumamente grande para dar problemas. Es decir, una transposición de grandes vasos nos va a dar problemas, pues sí, ¿no? En el momento en que se presenta nos va a dar problemas, que es en el nacimiento. Una persistencia de conducto arterioso generalmente da problemas en los prematuros, porque aumenta el gasto cardíaco y aumenta el flujo de sangre, y pues tenemos que tener mucho cuidado porque a un bebé lo podríamos encharcar y causarle otro tipo de problemas hemodinámicos. Pero las malformaciones interventriculares o interauriculares, cuando son pequeñas, generalmente no tienen mayores manifestaciones. ¿Cuándo ocurren esas manifestaciones? Cuando el paciente empieza a crecer, empieza a desarrollar mayor actividad. Un bebé, pues generalmente triplica su peso en el primer año de vida. Si un bebé empieza a tener alteraciones de bajo peso, una de las indicaciones a descartar o una de las patologías a descartar es una malformación cardíaca, porque ahí se va a ver afectado el gasto cardíaco. Es como una plantita, si yo a una plantita no le echo agua y solo le echo ciertas gotitas en cierto tiempo, pues probablemente crezca de cierto tamaño, pero no del que espero. Entonces, por eso es tan importante que los pediatras, los médicos generales, estemos checando continuamente el peso y el tamaño de los bebés, para considerar o para ver que su desarrollo está en forma adecuada y empezar a hacer descartes, ¿no? Y las malformaciones cardíacas es uno de ellos. Las malformaciones cardíacas son muy frecuentes en México, sumamente frecuentes. El 3 al 4% de todos los recién nacidos tienen una malformación congénita. En México, las cardiopatías congénitas ocupan el segundo lugar como causa de muerte. Entonces, ¿serán importantes o no serán importantes? Son muy importantes. Esto quiere decir recién nacido pretérmino. Cuando vayan avanzando y vean en ginecología, van a ver que son abreviaturas muy conocidas en el campo médico. Y esta de acá quiere decir recién nacido de término. Entonces, se dice que la malformación
más frecuente, y se los comentaba yo hace un momento, en recién nacidos pretérminos, es la persistencia de conducto arterioso. Es la más frecuente, ¿no? Y pues se entiende, ¿no? Porque si no se alcanza a obliterar este conducto arterioso, no se convierte en ligamento, va a permanecer abierto. De hecho, es una de las patologías donde ocurren dos tipos de cierre. Un cierre funcional, en el que deja de pasar sangre por esta zona, y un cierre anatómico, donde ya se convierte en un ligamento, pero pues ya más tarde. Y la malformación más común en recién nacidos de término es la comunicación interauricular. CIA quiere decir comunicación interauricular. PCA, persistencia de conducto arterioso, y CIB quiere decir comunicación interventricular. En un recién nacido de término, las malformaciones más frecuentes pueden ser la comunicación interauricular o la comunicación interventricular. ¿Cuáles son los mecanismos que van a condicionar o que van a favorecer este tipo de malformaciones? Pues mecanismos unigénicos o cromosómicos, es decir, que se presenten alteraciones cromosómicas no solo en la estructura, sino también en el número. Una alteración cromosómica que presenta generalmente alteraciones cardíacas o malformaciones cardíacas es una muy conocida. ¿Cuál es? ¿Síndrome de Down? ¿Mandé? ¿El síndrome de Down podría ser? Claro que sí. ¿Ese es un defecto de qué? ¿De estructura o de número de cromosomas? De número de cromosomas. Exactamente. Hay 3 cromosomas 21. En lugar de 2, hay 3, ¿no? Por eso se llama trisomía 21. Quiere decir que es una trisomía, 3 cromosomas del cromosoma número 21. En esa malformación es donde más alteraciones cardíacas podemos encontrar. Cuando encontramos a un paciente con Down que no tiene malformación cardíaca, pues probablemente no sea un Down completo, sino sea un mosaico, ¿no? Nada más, que tiene cierta cantidad de células alteradas, pero no todas, para ser un Down completo, y por eso no generó la malformación. Pero el Down sin duda es uno de los síndromes que más alteraciones a nivel cardíaco pudiera presentarse. ¿Y a qué se refiere unigénicos? Que a lo mejor solamente se altera un solo gen o la secuencia de un solo gen que tuvo que ver con la relación o con el desarrollo del corazón, y por eso presentó las malformaciones, ¿no? Y puede ser también una mutación de novo. Mutación de novo, ¿a qué se refiere? Que es una mutación nueva. A lo mejor en esa familia nunca existieron problemáticas genéticas, y un día por algún factor o una exposición a algún tipo de factor ambiental o factor químico, etcétera, etcétera, presentan la alteración de novo y se presentan este tipo de alteraciones. Obviamente, lo que ya conocemos, la exposición de teratógenos, no solo medicamentos, sino también otro tipo de sustancias químicas pueden condicionar las malformaciones genéticas. En muchos de los casos se desconoce la causa, o el papá, la mamá no son capaces de ubicarla, y por eso se considera una mutación de novo. Y pues la conclusión es que es una interacción entre factores genéticos y ambientales múltiples que desencadenan las malformaciones, ¿no? Obviamente que en una familia hay un familiar, hay un paciente con una malformación genética, aumenta el riesgo de que sus descendientes tengan malformaciones genéticas. Vamos a hablar de la persistencia del conducto arterioso. Como ya dije, es más frecuente en prematuros, en menores de 28 semanas de edad gestacional. Esto quiere decir semanas de edad gestacional. Se presentan en un 60%. Generalmente ahí hay un incremento del gasto cardíaco a nivel del ventrículo derecho en un 60%. Y pues es lógico, ¿no? Imagínense, si se persiste este conducto arterioso, pues la que debe de recibir mayor cantidad de sangre es la aorta, no la pulmonar. Entonces, por eso esto va a favorecerlo, ¿no? Generalmente una presión de oxígeno mayor favorece el cierre, que es lo que se da al nacimiento. Cuando aumenta la presión de oxígeno, cuando el bebé empieza a usar las pulmones, pues eso favorece el cierre, además de la liberación de la que ya veíamos, la bradicinina, y de otras prostaglandinas como la PG2 y las prostaciclinas, van a favorecer la vasodilatación y el cierre del conducto. En niños que tienen persistencia del conducto arterioso, generalmente se les da tratamiento con indometacina, que es una INE,
sobre todo cuando son menores de 1 kilo, se les da tratamiento con y por eso es tan importante que cuando nosotros tratamos a embarazadas, la indometacina se usa mucho para bloquear el trabajo de parto prematuro. Ahí también nos acordemos que tiene un bebé, que hay otra persona dentro de ella y que usar mucha indometacina puede favorecer el cierre del conducto arterioso en forma prematura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues generalmente encontramos un soplo en la fase del ciclo sistólico. Precordio se llama pecho, ¿sí? Que está antes del corazón, por eso se llama precordio, antes del corazón. Cordio quiere decir cordis, corazón. Hiperactivo, es decir, si ustedes voltean a ver a un bebé, y les recomiendo que empiecen a educar más sus ojitos, volteen a ver niños y les van a ver cómo se ve perfectamente el choque de la punta cardíaca, cómo el corazón, la punta, golpea, ¿sí? Golpea la pared del tórax. Pues en niños que tienen problemas de este tipo de corazón, se dice que hay un precordio hiperdinámico, hiperactivo. Se empieza a ver así como que más agitado. De por sí, a los niños les late mucho más rápido del corazón. ¿Cuántas veces les late el corazón a un bebé recién nacido? Entre 90 y 100. Más. Hasta 170. Y cuando tienen fiebre parecen cardiópatas, ¿no? Les puede llegar a latir mucho más rápido. Brenda, alzaste tu manita. ¿Tienes alguna duda? Sí, le iba a preguntar que, bueno, es que creo que lo dijo después, por eso la bajé. Entonces se ve en los niños, o sea, como más Sí, sobresaliente su latido. exacto. Ajá, se ve como sobresale, ¿no? Así como tú ves cómo se mueve su corazoncito, cómo se mueven los pulmones, sobre todo en los bebés. Es de verdad que es algo muy bonito porque sí lo ves, sí lo logras visualizar a través del tórax, ¿no? Por eso a mí me gusta la pediatría, porque los niños no te mienten, los niños, muchos de los datos que tienen son verdaderos, son reales, no los acomodan a voluntad. Obviamente ya lo sé que el corazón no lo puedes acomodar a voluntad, pero a medida que vayan avanzando en su tiempo como médicos, se van a dar cuenta que hay muchos pacientes que a veces modifican sus síntomas o logran hacer cierta tergiversación de los síntomas que presentan, ¿no? Levantaron la mano Guevara y Alejandro. No sé quién fue primero. Bueno, es que yo tengo dos dudas. No recuerdo qué significa GC y ¿me puedes repetir lo de las prostaglandinas y las prostaciclinas? Ajá, claro que sí. GC quiere decir gasto cardíaco. ¿Sí? Y lo que te comentaba es que el aumento de la presión del oxígeno, al aumentar la presión cuando el bebé respira, al momento que nace y aumenta la presión porque no recibía oxígeno así grande, ¿no? Gran cantidad, ahora sí lo recibe con unos pulmones que ya están trabajando por sí mismos, entonces incrementa en forma importante la presión de oxígeno, eso favorece el cierre del conducto arterioso, además de la liberación de otras sustancias como las prostaglandinas, sobre todo la PG2 y las prostaciclinas como la PG12, que van a favorecer la vasodilatación y el cierre del conducto. De hecho, bueno, aquí para aclarar un poquito más esto, les hago el comentario. De hecho, las prostaglandinas lo que hacen es que generan una vasodilatación. Lo que se trata de hacer con los AINES, en este caso indometacina, en general los AINES, ustedes saben que el mecanismo de acción es inhibir la ciclooxigenasa, y de la ciclooxigenasa derivan las prostaglandinas. Exactamente. Y nosotros evitamos que se produzcan las prostaglandinas por medio de los AINES, entonces nosotros vamos a favorecer el cierre. Eso es lo que hacen las prostaglandinas. Entonces, la principal pues es la E2 y la prostaglandina I2. Eso es lo que se trata de hacer con los AINES. El de elección pues es la indometacina, pero pues también pueden funcionar algunos otros. Mucho cuidado de darlos en las embarazadas a partir de las 35 semanas, porque como lo comentaba la doctora, puede favorecer el cierre del conducto arterioso prematuramente. Entonces eso va a condicionar pues problemas que tengan dificultades al nacimiento. ¿Sale?
Otras cosas que encontramos son los pulsos saltones, por eso yo les comentaba en una de las primeras clases que es importantísimo que no solamente piensen en checar sistema cardiovascular solo con estetoscopio. Perdón, Guevara. Yo tenía duda en la parte de alteraciones de la respiración, que si la respiración de Cheyne-Stokes es característica del padecimiento o solamente en insuficiencia cardíaca. No, la respiración de Cheyne-Stokes, de hecho, no solamente se presenta en la insuficiencia cardíaca, se presenta en pacientes que tienen acidosis metabólica, ya pacientes que tienen otro tipo de problemática un poco mayor, ¿sí? La de Cheyne-Stokes no encontramos en la insuficiencia cardíaca, a menos que el paciente ya esté con datos francos de acidosis metabólica. ¿Sí? Bueno, sí, entonces, ¿qué otras cosas encontramos? Encontramos taquicardia, bueno, aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso es tan importante conocer la frecuencia cardíaca en los pacientes pediátricos y más como médicos generales. Los pulsos que les decía que es súper importante en la región postductal, es decir, pasado, sobre todo en el lado izquierdo, en la circulación izquierda, en los pulsos de las extremidades del lado izquierdo. Es importante vigilar cómo es. Por eso es que cuando nosotros hacemos exploración de los pulsos, debemos de ver si son sincrónicos, es decir, si los del lado derecho van con los del lado izquierdo, homócrotos, igual si son de la misma calidad del lado derecho con los del lado izquierdo y parte superior con parte inferior, ¿no? Y hay muchos niños que pudieran tener polipnea, por eso también es importante conocer la frecuencia respiratoria en los bebés. Algunos, sobre todo los prematuros, pueden cursar con episodios de apnea, de falla en la respiración. ¿Cuántas respiraciones tiene un bebé por minuto? Un recién nacido de 40 a 60. Y si acaba de nacer, puede irse hasta 80. Posterior de 80 ya lo contamos como patología, que puede ser un síndrome de adaptación pulmonar o una taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, si nosotros no conocemos cuánto respira un bebé recién nacido y hace apnea, pues ahorita si yo les digo hagan apnea por 20 segundos, igual y si aguantan y no les pasa nada, porque su respiración son 16 a 18, máximo 20 por minuto. Pero en un bebé que deje de respirar 20 segundos, eso se convierte en una parada respiratoria importante. Y pues algunos de ellos tienen hepatomegalia, por eso que aumenta el flujo hacia ventrículo derecho y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Hacia la circulación derecha. Doctora, es muy importante. Perdón, doctora. No. Un comentario rápido. La mayoría de las alteraciones del pulso se dan en cardiopatías con defectos valvulares, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, las coartaciones aórticas, las estenosis aórticas, eso da mucho las alteraciones de los pulsos, ¿de acuerdo? Ahora, la comunicación interauricular, comunicación entre ambas aurículas, ¿no? Lo que ya habíamos visto, que se mantenga un foramen primum permeable y de una CIA. Generalmente es más frecuente en el sexo femenino, la forma más frecuente es un agujero oval permeable y generalmente son tolerables en la niñez, no causan mayores alteraciones. Algunas veces, dependiendo del tamaño, pues nos pueden dar hipertensión a nivel pulmonar porque hay un reflujo, ¿no? Básicamente es lo único que nos dan, no dan mayores problemáticas. La comunicación interauricular, pues son más frecuentes en el sexo masculino, interventricular, son más frecuentes en el sexo masculino. La forma más frecuente es la parte membranosa, que es la parte superior del tabique. Generalmente del 30 al 50% cierran en el primer año de vida, solitas, sin que le hagas nada. Por eso lo único que se hace es vigilar ese paciente y checar que crezca y se desarrolle en forma adecuada. Ay, me salté. Generalmente las comunicaciones interventriculares pequeñas y medianas no dan mayor problemática, se cierran solitas y la verdad es que los pacientes andan bastante bien, pero las comunicaciones interventriculares grandes generalmente van a dar un flujo pulmonar excesivo, va a haber mayor retorno hacia el ventrículo derecho y obviamente hacia la circulación pulmonar, lo cual nos puede condicionar una hipertensión pulmonar y pueden cursar con disnea e insuficiencia cardíaca, sobre todo en las fases iniciales.
Ojo, aquí importante, no porque les diga que las comunicaciones interventriculares grandes son las que generalmente dan molestias, nos quedemos con esa idea. A veces las comunicaciones interventriculares pequeñas o medianas nos pueden aumentar el flujo pulmonar de tal manera que nos dé cierto grado de hipertensión, pero muy leve, que solo se puede llegar a manifestar clínicamente como si fuera una crisis asmática. Generalmente pueden presentar sibilancias, un poco de disnea, y al momento que lo auscultas pudiera tener estertores crepitantes y las sibilancias que ya comenté en este tipo de pacientes. Entonces, si nosotros, por eso es tan importante el interrogatorio, si a nosotros durante el interrogatorio preguntamos y no hay ningún antecedente de asma, en la alimentación tienes que la mamá se portó súper bien y no le dio ningún alergénico en el primer año de vida y no hay mayor problema, ojo, tienes que descartar una comunicación interventricular, ¿sale? Aquí unos comentarios. A veces muchas de estas cardiopatías que tienen comunicaciones no generan hipertensión pulmonar al nacimiento, pero ¿qué es lo que pasa? En el corazón, ya después del nacimiento, las cavidades del lado izquierdo son las que generan mayor presión, por lo tanto, avientan la sangre del lado izquierdo al lado derecho y con el tiempo, esta sobrecarga de sangre que condiciona al lado derecho nos hace que el ventrículo derecho vaya creciendo, se vaya hipertrofiando y entonces con el paso del tiempo, como tiene más masa muscular y genera mayores presiones el lado derecho del corazón, genera la hipertensión pulmonar. Esto se conoce como síndrome de Eisenmenger. Eso lo pueden anotar y es muy importante tenerlo en cuenta en las comunicaciones, ya sea interauricular, interventricular. Ok, vamos a la coartación de la aorta, ¿sí? Si ustedes se fijan, la coartación de la aorta parece que se constriñe la aorta, parece que se hace delgadita en ciertos segmentos, el diámetro disminuye, ¿no? En forma importante. Se presenta en el 10% de los niños con defectos cardíacos congénitos. Puede ser una constricción aórtica de tamaño y de longitud variable, ¿no? Podemos tener unas más larguitas, unas un poco más cortas. Generalmente la lesión se localiza distalmente al origen de la arteria subclavia izquierda. Ajá. Está la subclavia izquierda y generalmente ahí es donde se localiza, o a la entrada del conducto arterioso, y por eso se hace llamar coartación yuxtaductal. En un 4% de los casos se asocia con una alteración o con una anomalía de la arteria subclavia derecha. ¿Qué es lo que presentamos? Esta es una de las cardiopatías en las que el paciente ya debe de ir con un probable diagnóstico casi definitivo después de que tú haces la exploración física, checas corazón y detectas que puede encontrarse hipertensión arterial en los miembros superiores con hipotensión en los miembros inferiores, ¿sí? Y los pulsos derechos generalmente son normales o bajos comparados con los izquierdos, que generalmente son más elevados, ¿no? O de mayor tono. Por eso es tan importante, y cuando tú pones el diagnóstico ya casi es definitivo, porque lo único que va a hacer ¿cómo se llama? El estudio ecocardiográfico es, y otro tipo de estudios, pero es el que te va a dar el primer, ¿cómo se llama? La primera apreciación, la primera confirmación de tu diagnóstico que ya hiciste en forma clínica. Entonces, si tú haces bien tu evaluación y checas bien los pulsos de tu paciente y el precordio, puedes llegar a hacer un probable diagnóstico de esta malformación casi preciso o casi definitivo. Pues el tronco arterioso persistente o tronco arterial único, pues no hay desarrollo de crestas truncales. Aquí es cuando no se presentan y se mantiene igual, no hay tabique, y generalmente se da un cabalgamiento en
una comunicación interventricular con cabalgamiento, ¿no? Cabalgamiento de los vasos. Aquí está el tronco arterial persistente y cómo cabalga. ¿A qué se refiere con que cabalga? Pareciera que monta, ¿no? O que se encuentra entre los dos ventrículos. Si se fijan, tiene acceso a ambos. Entonces, obviamente, eso es una patología importante que muchos bebés no sobreviven en los primeros momentos de vida. La destrocardia ya la habíamos comentado, en lugar de incurvarse hacia la derecha, se incurva hacia la izquierda, el corazón se ve desplazado hacia el lado derecho y sus vasos pueden mostrar una inversión entre los del lado izquierdo y derecho. Aquí muy importante, si no hay anomalía vascular, todo puede ser normal, se pueden acompañar del situs inversus completo y puede funcionar totalmente bien, ¿no? Sin mayor problema. Por eso, acostúmbrense siempre, siempre, siempre revisar a su paciente y ante cualquier duda ya pides exámenes de laboratorio y gabinete complementarios, pero también por eso es tan importante que aprendamos a leer las radiografías de tórax para que nadie nos vaya a hacer la mala pasada de volteárnoslas y decirnos que es una destrocardia cuando no lo es. Aquí unos términos que me gustaría agregarles. Acuérdense, solitus quiere decir que las posiciones van, por ejemplo, sitio solitus es que las posiciones del lado izquierdo van en el lado izquierdo, las del derecho van del lado derecho. Invertido, que alguna cavidad de lado derecho va en lado izquierdo. Dextro, isomerismo, que tiene características del otro lado del corazón. Levoisomerismo, del mismo lado del corazón. Ahora, los vasos, por ejemplo, en esto que es la transposición de los grandes vasos, cuando la aorta está en el ventrículo derecho se llama discordancia. Cuando la aorta está en el ventrículo izquierdo, como debe de ser, se llama concordancia. Todos estos son términos que nos pueden ayudar a clasificar las cardiopatías congénitas. Esta ya también habíamos hablado de ella, la transposición de los grandes vasos y obviamente todas las alteraciones que puede condicionar, ¿no? Que ya veíamos al momento. Hoy en día tenemos pocas malformaciones que son cianógenas. Hace mucho tiempo se había definido las cardiopatías como cianógenas y acianógenas. Realmente hoy tenemos muy poquitas, ¿no? Y esta es una de ellas. La tetralogía de Fallot, la famosa tetralogía de Fallot. Yo en mi vida de pediatra he visto 3 y creo que sí son frecuentes. Una de ellas en unos hermanitos. El hermanito presentó tetralogía de Fallot, después la mamá se embarazó como a los 3, 4 años siguientes y el hermanito solo, afortunadamente para él, solo salió con estenosis de la pulmonar. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo dice, es una malformación que alberga 4 alteraciones. Y mucho ojo, porque esta les encanta preguntarla en el examen de pediatría, en el Consejo de Pediatría, en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas y en el examen profesional. Es de lo que más se pregunta. ¿Cuáles son los defectos que acompañan a la tetralogía de Fallot? Pues es la estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular, el cabalgamiento aórtico y la hipertrofia ventricular derecha. Esta hipertrofia ventricular derecha condiciona ciertos cambios a nivel radiográficos. El más característico es lo que se conoce como corazón en forma de zapato sueco, ¿sí? Este es un zapatito sueco, entonces hay un mayor crecimiento de las cavidades derechas y por eso se da ese cambio en el corazón. Perdón, doctor, ¿qué ibas a decir? Para explicarles un poquito de la tetralogía de Fallot, hay investigaciones que sugieren que de hecho el primer defecto que ocurre en la tetralogía de Fallot es la estenosis de la arteria pulmonar. ¿Esto qué es lo que va a condicionar? Que vaya habiendo una mayor presión en el ventrículo derecho y esto a su vez haga que el septum cardíaco no se desarrolle completamente, por lo que va a empezar a tener un desplazamiento. Y aparte, como está recibiendo más sangre, se va a hipertrofiar el ventrículo derecho. Este desplazamiento del septum, que aparte de que no se va a desarrollar bien, va a hacer que quede
sobre los vasos, sobre los grandes vasos, y entonces genere el cabalgamiento aórtico. Muy importante, esta patología suele asociarse en la diabetes, bueno, en los hijos de madres diabéticas que tienen muy mal control, y además en combinación con la predisposición genética. Esos son como los principales factores de riesgo de esta tetralogía de Fallot. Al ser un defecto muy grande, pues es de las cardiopatías que generan cianosis. ¿Qué pasó, Lisbeth? Yo tengo una pregunta. Ahorita el doctor mencionaba que se puede dar en pacientes cuando su madre es diabética, pero ¿diabetes gestacional? ¿O Ujú. puede ser que ya tengan diabetes, o sea, que no sea gestacional? Generalmente los pacientes que ya tienen diabetes gestacionales, porque anteriormente al embarazo ya tuvieron alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa, y ya el embarazo solamente sirve para que se exponga en todo su esplendor la diabetes gestacional, ¿no? Pero obviamente aquí estamos hablando de desarrollo fetal, entonces cuando se presenta la diabetes gestacional. Gracias. Pues con eso terminaríamos lo que son malformaciones congénitas. Es un tema bonito, es un tema que sí se ve y se ve mucho, a veces más de lo que quisiéramos. Yo tuve la suerte, les dije, de tetralogía de Fallot, verla en 3 casos como residente y ya como médico pediatra. Y lo que sí tuve mucho, y cianógenas y que hacen unas crisis de hipoxia tremendas, son las estenosis de la pulmonar, ¿no? Esas sí vi varias y Dios, se ponen bastante feos esos chamacos, hacen unas crisis de hipoxia súper horribles, se ponen negros, aunque sean güeritos. Entonces, son de lo más tremendo que he visto y vaya, ahí entra lo importante que es manejar una crisis de hipoxia, ¿no? Y de lo fantástico, vaya, que cuando manejas la crisis de hipoxia en forma adecuada, pues cómo se resuelve en forma satisfactoria y cómo mejoran los chamacos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Vemos rápidamente lo que es para la clase que viene, ya empezar con exposiciones. Vamos a ver rápidamente lo que es las leyes de distribución arterial y venosa. ¿Sale? Son 20 diapositivas, prometo no echar mucho rollo, irme al grano. Porque aquí son importantes hacer algunas consideraciones, ¿no? Como ya vimos, pues el sistema arterial, a medida que se va formando, va siguiendo ciertas leyes, ¿no? O ciertos lineamientos genéticos que le permiten funcionar en forma adecuada. Esto es muy importante, porque lo que se trata, como ya vimos desde el inicio del curso, es garantizar la perfusión de los órganos. De tal manera que las arterias se van formando de acuerdo a la estructura del órgano, de acuerdo a la función y de acuerdo al desarrollo de ese órgano. De tal manera que todas las arterias, todas las venas que se van formando, sirven leyes extraorgánicas, que quiere decir fuera del órgano, e intraorgánicas, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto y de acuerdo al organismo, la estructura de las arterias va a tener un trayecto, un tronco común y va a ir hacia un órgano definitivo que también se va a encargar de subsanar. Estas son algunas definiciones que es importante que se las sepan. Anastomosis es igual a unión, ¿no? Unión entre dos vasos. Tenemos varios tipos de anastomosis. La anastomosis por inosculación. La anastomosis por inosculación la vamos a encontrar y seguramente ustedes ahorita que lo comentemos van a decir, sí es cierto, en el segmento arterial que me tocó ya la vi. La anastomosis por inosculación se refiere, ósculo se refiere a beso, se refiere a unión de una arteria con otra arteria, eso se refiere a la anastomosis por inosculación. La anastomosis de tipo por convergencia, aquí tenemos abajo, como por ejemplo
Ay, se me fue. Bueno, ahorita se las explico. De hecho, tengo algunos segmentos. Cuando dos arterias se van a unir para formar un tronco único. La anastomosis transversal, cuando un vaso arterial importante y su homolateral se unen por algún segmento, su contralateral, perdón, se unen por algún segmento. La anastomosis de tipo plexiforme, que aquí no la vemos, pero ahorita que veamos la dinosculación vamos a ver cómo esta va a derivar en plexos también. Y las anastomosis que se pueden llegar a presentar por vasos aberrantes. Estos vasos aberrantes podemos ver el vaso principal con las características histológicas adecuadas de cualquier vaso arterial, adecuadas a su función y desarrolladas en base a la misma, y cómo se puede formar un vaso alterno que no tiene las características histológicas que ya tiene el principal. Entonces, estos tipos de vasos aberrantes en un momento dado pudieran dar ciertos problemas, ¿no? Ciertas alteraciones. Disculpe, ¿me podría explicar otra vez la transversal, de favor? La transversal, cuando encontramos dos arterias, ¿sí? O sea, arteria derecha y arteria izquierda de algún segmento a irrigar y están unidas en algún segmento de su trayecto, tienen otro vaso que las une. Gracias. Aquí tenemos un ejemplo de las diferentes anastomosis que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, la estenosis por convergencia, pues vamos a ver cómo la arteria vertebral en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? La arteria vertebral derecha con la arteria vertebral izquierda se van a unir para darnos el tronco basilar, ¿no? Esa sería una. La anastomosis de tipo transversal, por ejemplo, aquí tenemos la arteria cerebral anterior junto con la del lado derecho, contra la del lado izquierdo, derecha e izquierda, y como en el segmento, en algún punto de su longitud, de su estructura, van a estar comunicadas por otra arteria, ¿no? En este caso, por la arteria comunicante anterior, que pues ya lo conocen, no sé si lo hayan visto, pero es el polígono de Willis. Las anastomosis por inosculación, o que también se conocen en cierta forma por plexiformes, son aquellas que van formando arcos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos las diversas anastomosis que se dan por las arterias colónicas a nivel intestinal. También otro ejemplo de este tipo de anastomosis serían las que encontramos tanto en extremidades superiores como inferiores, en piernas y en pies y en manos, cuando están formando los arcos superficiales y profundos y cómo se van uniendo entre sí. La anastomosis de tipo longitudinal, por ejemplo, aquí tenemos la arteria epigástrica superior y como en un segmento se divide en dos y posteriormente se vuelve a unificar, ¿no? En la parte inferior. Da dos segmentos longitudinales para garantizar la irrigación del segmento que está irrigando, valga la redundancia, y posteriormente ya se convierte en un vaso único. Y esas serían el tipo de anastomosis que pudiéramos encontrar. Ahora, en cuanto a las leyes extraorgánicas, ¿qué nos dice las leyes extraorgánicas? Dice que las arterias van a reflejar la estructura del organismo en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se van a distribuir alrededor del tibo neural, ¿sí? Que posteriormente se va a convertir en la médula espinal. De ahí van a ir dando diversos ramos, ¿no? Ramos segmentarios espinales que van a ir acompañados de una arteria. Y es importante recordar que cada uno de estos ramos que estén dando van a tener relación con los nervios principales y van a formar grandes paquetes neurovasculares para tratar de establecer o mantener la regulación neurohumoral. Entonces, siguiendo ese trayecto, pues aquí vemos cómo se van formando las arterias intersegmentarias siguiendo todo el trayecto de la médula espinal, y a medida que van dando ramos grandes a nivel de los plexos, tanto superior como inferior, para extremidades superiores y para extremidades inferiores, pues también van dando ramos grandes que van acompañando a esos segmentos vasculares importantes. Mande, Isaí. Decir a lo que nos había hecho la otra vez cuando estábamos hablando de los músculos intercostales, bueno, también de los paquetes que atraviesan el... Exactamente, es lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Y finalmente van formando la estructura, ¿no? Así como un esqueleto no solo de huesos, sino también de músculos, de nervios y de arterias y venas.
Ahora, importante también, otra ley, hay ramos parietales y ramos viscerales. O sea, las ramos parietales se van a dedicar a irrigar todas las paredes, ¿no? Toda la estructura externa del organismo, por así decirlo, y a partir de ello se van a dar ramos viscerales que van a ir o van a penetrar en cada uno de los segmentos corporales para ir a irrigar cada uno de los órganos que haya dentro de esos segmentos. Entonces, esto es importante porque todas, como se han ido dando cuenta a medida que va avanzando sus exposiciones, van a ver que hay ramos parietales y hay ramos viscerales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de arterias como la arteria ilíaca común, cómo se divide en externa e interna, como de cada una de ellas salen ramos parietales que van solamente a la estructura, por así decirlo, a la pared muscular, a la piel, al hueso, y cómo hay estructuras o hay ramos que van directamente a los órganos que se encuentran dentro de esa cavidad. Otra de las leyes que reflejan la estructura del organismo en su conjunto, pues obviamente cada una de los miembros va a tener una arteria principal, parten de la simetría bilateral, quiere decir que si tenemos dos brazos, van a ser dos arterias y dos trayectos muy semejantes, tanto del brazo derecho como del brazo izquierdo, igual como extremidades inferiores, derecha e izquierda. En el tronco, pues ya lo vimos, la distribución va a ser segmentaria, siguiendo la trayectoria del esqueleto. La segunda ley, leyes que rigen en las arterias del tronco materno. Es importante recordar que siempre va a existir una red primaria vascular. En este caso, hablando del corazón, su red primaria vascular pues sería la aorta, de la cual se desprenden las arterias coronarias, ¿no? Parten del trayecto más corto y eso lo comentábamos. En este caso, ¿quién es el primero que se irriga a partir de la aorta? Pues el corazón, porque es el más cercano a la arteria principal. Por lo tanto, parten de que la distancia siempre van a recorrer la distancia más corta para tratar de irrigar ese segmento para el cual fueron diseñadas. Generalmente irrigan el órgano en su lugar de origen y empiezan a dar ramas para los órganos vecinos. Obviamente, si son órganos endocrinológicos, ahorita lo vamos a ver, que nos van a dar mayor cantidad de ramas para irrigar esos segmentos porque tienen mayor actividad metabólica. Se localizan generalmente en partes flexoras, ¿sí? Vean su brazo, generalmente las arterias van por la rama interna, por la cara interna, no van por la externa. ¿Por qué? Porque eso la sometería a daños, a lesiones. Generalmente en su brazo, cuando lo doblamos, pues van por la parte interna y cuando las encontramos en canales o en músculo o en algunos segmentos como médulas, se forman pequeños canales entre la grasa y los segmentos musculares para que vayan protegidas, ¿no? Entonces, van interrelacionándose con las cavidades óseas de tal manera que se vayan protegiendo. Entonces, las arterias siempre se van a proteger a sí mismas. En caso siguiendo con esta ley, las arterias siempre van a penetrar el órgano por su parte medial y chéquenlo, ¿no? A nivel de pulmones, a nivel de riñones, siempre penetra la arteria principal por el ilio y a partir de ahí se va ramificando, ¿sí? Para llegar a toda la periferia. Obviamente el número de arterias que van a irrigar cada uno de los órganos va a depender del tamaño y de las funciones del órgano. Entre el órgano sea más grande o tenga mayor actividad metabólica, van a ser más las ramas que van a llegar a ese segmento, ¿no? A ese segmento, a ese órgano o a ese segmento que se encarguen de irrigar. Algunas arterias pueden tener disposición diversa. Cuando son órganos que tienen movimiento, generalmente forman redes, ¿no? O hay anastomosis por minusculación o que van formando plexos o arcos o anillos. Esto, como lo repito, lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante, depende del tamaño y las funciones del órgano. Generalmente, las glándulas endocrinas tienen una irrigación mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tiroides, que ay Dios, no creo.
Es que está cubierta. En el caso de la tiroides, que aquí las estamos viendo y sus glándulas paratiroides, pues no solamente recibe irrigación por parte de las carótidas, sino también recibe irrigación por parte de las subclaves. En el caso de las arterias suprarrenales, que son órganos endocrinológicos con mucha actividad metabólica, reciben sangre de las arterias suprarrenal superior, suprarrenal media y suprarrenal inferior. Reciben mucha cantidad de sangre para lograr realizar su actividad metabólica para la cual fueron diseñadas. Las intraorgánicas, pues al llegar en el hilio del órgano y penetrarlo, se van ramificando. La constitución arterial corresponde siempre en cuanto a la estructura, función y desarrollo del órgano del cual se van ramificando, y obviamente los órganos que son diferentes o que son únicos van a tener una disposición arterial diferente, y los órganos que son iguales, en el caso de los riñones y los pulmones, van a tener una disposición igual, ¿no? Entonces vean, aquí entra la arteria renal, posteriormente va dando la arteria renal anterior, la arteria renal posterior, y ahí cada una de ellas se va ramificando en las segmentarias para posteriormente dar las interlobulares que se encarguen de irrigar toda la zona renal, toda la zona de las cálices, de las pelvecillas, de la nefrona, se van subdividiendo continuamente hasta abarcar todos los segmentos. Las arterias intraorgánicas en relación a los huesos, pues ustedes ya lo vieron, ¿no? Ya lo vieron en Soma. La distribución de las arterias a nivel de hueso tiene una distribución diferente. Generalmente una se encarga de nutrir el hueso per se y otra se encarga de irrigar las partes más distales del hueso, sobre todo donde encontramos el cartílago de crecimiento, para favorecer el crecimiento. Y esta disposición le permite que si hay procesos infecciosos, uno se pueda dañar, ¿no? O se pueda dar contigüidad más pronta, que en cierta forma sí se llega a presentar en algún momento, sobre todo si el proceso infeccioso es muy grave, sí puede afectar una sección y otra, pero esta distribución arterial le permite al hueso de alguna manera defenderse un poco y retrasar esos procesos infecciosos que pudieran abarcar lesiones óseas o tamaño, dimensiones del hueso un poco más importantes, ¿no? Entonces, algo importante es que generalmente las arterias que penetran los huesos, pues ingresa por un extremo y va dando ramas, tanto superiores como inferiores, para lograr llegar a todas las zonas del hueso. Esto ya lo habíamos visto, penetran por el centro del órgano y divergen, van en órganos como los riñones o como los pulmones. En órganos que tienen forma de tubo, generalmente dan ramos longitudinales, y a través de esos ramos longitudinales van dando ramos transversales que proyectan hacia el interior del órgano, en este caso la médula, y van a formar una red, ¿no? Que va de la periferia al centro, penetrando cada uno de los segmentos de ese órgano para favorecer la nutrición del mismo. Y pues a nivel del encéfalo, generalmente igual, que comentábamos hace un momento en relación a la médula, va de la periferia al centro. A nivel de la corteza va dando ramos rectos y cortos, y ya en la sustancia blanca va dando ramos rectos y más a lo largo a través del trayecto que siguen los fascículos nerviosos, y pues también va dando ramas para los núcleos subcorticales, centros nucleares que van a formar redes vasculares, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos las circulaciones especiales. En cuanto a las leyes que rigen la distribución de las venas, pues recordar que la circulación que va por los segmentos venosos es más lenta, el cauce venoso es más amplio porque la vena tiene un diámetro más amplio que la arteria. La vena tiene la capacidad de moldearse o poder obliterarse de acuerdo a la respuesta que necesite, de ahí que las conocemos como vasos de capacitancia, porque guardan mayor cantidad de sangre. Tienen mayor calibre, mayor número, tenemos dos venas por una arteria, hacen gran número de anastomosis, forman plexos y senos venosos, tienen gran cantidad de venas satélites. Generalmente los plexos venosos se van a formar en cavidades o en órganos que tienen un volumen variable, pues generalmente se les conoce como afluentes.
Las venas afluentes, generalmente también se les llaman como venas tributarias, son extensiones secundarias del vaso principal y se van a unir varias a un vaso mayor, van a afluentar, ¿no? Van a derivar en ese gran vaso mayor. Las confluentes también se les conoce como tributarias, pero generalmente son vasos que forman un vaso de calibre mayor. O sea, se van juntando todas para ir formando un vaso de mayor calibre y pueden drenar sangre de varios órganos. Y con eso terminaríamos las leyes de distribución arterial y venosa. ¿Algún comentario? Bueno, si nadie tiene algún tipo de comentario, Profesora, yo, Man- perdón. mande. ¿Qué son las venas satélite? Mándeme. ¿Qué son las venas satélite? Las venas satélites, me agarraste en curva ahorita que lo dije, Dios, las venas satélite, doctor Marcos, corrígeme, o si no lo volvemos a estudiar para la clase que viene, se me olvidó, pero son las que se encargan, acompañan a una arteria principal, ¿sí es así? Sí. ¿Verdad? Ah, gracias. Sí, son satélite porque son de las principales. Ujú. O sea, se llama vena satélite porque acompaña una arteria principal. Por ejemplo, la arteria humeral será la vena humeral subsatélite. ¿Sí? Chicos, Sí, está bien, gracias. ¿alguien tuvo una duda respecto a sus calificaciones? Dice que jamás pudo abrir una actividad, que no sé qué actividad fue. En las calificaciones sí aparece que no lo hice, pero una compañera me dijo que ella sí lo pudo hacer. ¿Cuál actividad? Perdonen. ¿Alguien tuvo algún problema? Según yo, las únicas actividades que han tenido para hacer es la de las palabritas, ¿no? Que esas son las funciones. Sí, Y ya, ¿no? solo esa. Sí, Lo esa de y pues el cuestionario que nos dejó. Ajá. Si hay otro tipo, no creo que haya otro tipo, porque fueron lo único que subí. ¿Sí? Ahí el memorama, ¿no? También dejó eso. Pero el memorama de qué fue de... Pues fue de embriología. Ah, pero ese apenas lo van a hacer, ¿no? Apenas ya lo hice. Sí, ¿ya lo hiciste? Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a las actividades. Es que, bueno, yo las hice, ya las contesté y todo, pero me vuelvo a meter y vuelven a aparecer en blanco. ¿Eso es normal? O sea, ¿lo registra solo en la plataforma? Sí, lo registra la plataforma y te deja hacer las veces que tú quieras porque no tienen límite. Eso es para que lo estén Ok. repasando. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos el jueves. Acá está lloviendo ya fuerte. Nos vemos el jueves con su presentación. ¿Sale? Tanto de Doctora. arterias como de ven. Ay, perdón. Vamos a empezar pasa nada. arterias, ¿sí? En el orden que está. Cuando lleguemos a arteria de extremidad inferior, en ese momento nos regresaríamos hacia venas. El jueves nos tocaría puro arterias y el siguiente lunes empezaríamos con venas de extremidad inferior y de ahí nos regresamos. Doctora, De tal manera que los que iniciaron primero van a terminar. Gracias. ¿Sale? doctora, una duda. Entonces, por equipos nada más le mandamos lo de arteria, ¿no? Venas se la mandamos. Exacto, sí. Acuérdense de poner el nombre de los que van a participar. Acuérdense que es la mitad arterias y la mitad venas. O sea que si en arterias solo van 3 del equipo, no pasa nada, porque supongo que los otros 3 están en la mitad de venas. Entonces no incluimos los nombres de los que les tocan venas en el trabajo de... No, para que no nos llenemos de nombres y los ocupe mucho espacio. Ok, gracias. Yo no sé por qué tú pudiste ver la de circulación mayor y menor. Yo no se las puse para tu grupo. Para el grupo 1158, la actividad de circulación mayor y menor, yo no la puse. No sé por qué se coló a tu página, pero yo no la puse. No es una actividad que vayan a realizar. Generalmente acostumbro decirles qué es lo que van a hacer para que no haya pierde. ¿Sale? Pero circulación mayor y menor. Hay una actividad que subió uno de los doctores que es de arrastrar palabras. Esa yo no la puse.
porque está muy grande y no se ve muy bien. ¿Sale? Chicos, tengan una bonita tarde y una bonita semana. Nos vemos el jueves.